En este apartado tenemos el honor de contar con el director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Eric Campos. Yo creo que ya lo tenemos en antena. Buenos días, Eric. Hola, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. También nos acompaña nuestro presidente, Fernando Falomir. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los asistentes y asistentes. Buenos días. Bueno, pues antes que nada agradecerles la disposición para estar con nosotros. En este pequeño apartado lo que nos planteamos es un coloquio en el cual yo iré sacando 2 o 3 preguntas dirigidas, en un caso hacia Eric, en otro caso hacia Fernando, pero lógicamente abierto a la intervención de cualquiera de ustedes. Y la primera que teníamos pensado, cabe decir que hemos tenido el foro abierto y las redes sociales y la verdad que la participación ha sido bastante amplia y hemos tenido preguntas de todo tipo. Hemos intentado compilarlas y en eso es en lo que hemos basado las preguntas que les traemos. Eric, la crisis sanitaria provocada por el COVID, sin ser alarmistas, para el sector turístico ha sido muy fuerte. ¿Cuál es la situación actual que está viviendo la comunidad y desde Turisme? ¿Qué políticas o qué acciones son las que han entendido como prioritarias para poder sobrepasar estos tiempos de crisis pandémica que estamos viviendo? Bueno, pues evidentemente el impacto en un sector como el turístico, en el que se basa en la movilidad, si la movilidad se restringe, pues efectivamente todos los sectores se ven afectados. En segundo lugar, si hay restricciones en el contacto social, el turismo se basa en el contacto social y por tanto también nos afecta, ¿no? Y en cualquier caso, lo que hemos ido es ir acompañando a las diferentes situaciones que hemos tenido, ¿no? Partimos de una primera oleada, ahora estamos en una segunda y lo que hemos intentado es mantener a los sectores, a las empresas vivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ahí que, además de reconducir todas las ayudas nominativas, que son ayudas directas que damos en este caso pues, a CV Activa o con 50.000 euros, pues meter en la planificación de las mismas la consideración del COVID-19 y que hubiera incluso un margen a la hora de aplicar esos convenios. También tuvimos las ayudas directas. En ese caso, todas aquellas empresas de CV Activa que estuvieran en Creaturisme, pues tuvieron una ayuda directa de 2.500 euros. Y además aquellos que hubieran presentado ayudas de concurrencia competitiva pues también mantuvieron las ayudas y no las quitamos, sino que incluso os dimos margen para ajustar algunas peticiones, ¿no? Ahora estamos con el bono turístico. El bono turístico es de incentivación de la demanda propia, más cuando estamos perimetrados a nivel de Comunidad Valenciana. Creo que ha tenido un muy buen resultado, no solamente con el hecho de 7.000 personas que van acompañadas y por tanto como mínimo son 14.000 que van a poder viajar y que a lo mejor no lo podían hacer, sino por la mirada que ha puesto hacia nuestra propia oferta, hacia la propia Comunidad Valenciana. No en vano ya éramos el principal mercado emisor de la Comunidad Valenciana, ya era la Comunidad Valenciana, pues ahora ha conseguido que se fijen en otoño, que precisamente para vosotros es muy importante porque es la etapa que peor resultado podéis tener, pues y luego seguiremos en primavera, que sí que es verdad que tenéis mejores resultados, pero bueno, lo que vengo a decir es que ha mirado hacia el turismo de la propia comunidad y la gente ha buscado esos paquetes, esa organización que vosotros en vuestro caso muchos entráis por el Club de Producto Temps o bien por agencias de viaje, pues se han fijado. Y yo creo que va a haber gente que sin el bono va a hacer esa pequeña escapada, ¿no? Por tanto, eso ha sido fundamentalmente mantener el tejido productivo y, por otro lado, esa incentivación de la demanda, más allá de los protocolos que también trabajamos en su día con vosotros y que estuvimos con el ICTE trasladando las propuestas. Muchas gracias, Eric. Fernando, desde tu posición como ahora presidente de CV Activa, ¿cómo has visto que se hayan adaptado las empresas? ¿CV Activa se ha ido moviendo, las ha ido acompañando en este proceso? ¿Tienes el micro desactivado? Ahora, sí. Sí, perdona, me decías cómo se ha adaptado de CV Activa. ¿Cómo que? Perdona. Sí, desde tu rol de presidente, cómo
¿Cómo has visto esta realidad? ¿Cómo has visto que las empresas se hayan ido adaptando y si CV Activa ha podido ir acompañando en cierta manera? Bueno, pues la verdad es que pienso que sí que se han adaptado mucho mejor de lo que al principio cabía esperar. Sobre todo en mayo el panorama era un poco, no invitaba mucho al optimismo, porque pese a que bien sabemos los que estamos en CV Activa que Aneta lideró un poco los protocolos de higiénicos sanitarios para la prevención del COVID, se publicaron al mismo tiempo que se habilitaba en fase 1 poder trabajar y poder empezar. Entonces, desde la asociación sí que es cierto que hicimos un llamamiento claro a los socios, ¿no? de que premiara el sentido común, porque sabiendo que cualquier mala acción o cualquier noticia negativa de contagios de COVID en actividades de turismo activo pues iba a repercutir con todo el sector. Dicho esto, sí que tengo que decir que tras un verano y sobre todo un mes de agosto, las empresas que hemos trabajado, que ha sido un mes súper intenso, yo creo que se ha hecho una buena labor. Es cierto que el medio natural ya nos brinda esa ventaja, ¿no? de un espacio abierto para la buena prevención, pero yo creo que hay que felicitar al colectivo de forma general de que lo ha hecho francamente bien. Eric, ¿cómo ves las expectativas? Ya sabemos que las vacunas están un día sí y otro día no en los noticieros. Vemos cómo las líneas aéreas y los operadores de movilidad pasan por problemas. Son múltiples las variables que nos encontramos en nuestro sector. ¿Qué expectativas se valoran desde la Generalitat? Y sobre todo, ¿el turismo activo dentro de esas expectativas se tiene en cuenta? No, por supuesto, por lo menos desde Turismo y Comunidad Valenciana se tiene en cuenta, como no podía ser de otra manera, ¿no? Para el interior, especialmente para el interior, pero también el litoral, es un atractivo adicional el turismo activo. Yo mismo este verano lo he podido disfrutar en Villargordo del Cabriel y tú vas a un alojamiento turístico, pero siempre vas pensando en hacer esas actividades, ¿no? Entonces, la perspectiva es relativamente buena dentro de la crisis en el sentido de que el interior está funcionando bien, ¿vale? Y, por tanto, hay un aliciente a que el propio mercado valenciano, que somos 5 millones, está funcionando relativamente bien dentro de lo que es las limitaciones del COVID, ¿no? Si conseguimos aguantar la segunda ola, que ya estamos teniendo unos parámetros no excelentes, pero sí de contracción de esa segunda ola, quiere decir que como mínimo lo poco que tenemos y lo ajustado que tenemos lo podemos seguir haciendo, ¿vale? Eso va a permitir que algunas empresas puedan seguir haciéndolo. Es verdad que además hemos conseguido, que ha trabajado muy bien CV Activa, que unas determinadas limitaciones se entendiera que en el caso de esta actividad, que además se hace en el aire libre y con unos parámetros que por tanto ya de por sí son más seguros que estar encerrados en un sitio, pues haya limitaciones en cuanto al número, pero siga siendo un número razonable que permite mantener el modelo de negocio, ¿no? Ahí tuvimos algún pequeño susto, Nando y nosotros, ¿no? Pero se corrigió, ¿vale? Entonces, la perspectiva es de relentín en esta época que de por sí para vosotros es mala, entre comillas, porque es la temporada muy baja, ¿no? Porque yo creo que es la peor temporada, ¿no? El otoño para vosotros, y entonces es aguantar. Lo que queremos es que, efectivamente, has hecho la pregunta del siglo, ¿no? ¿Cómo va a ir esto? Pues es que no lo sabe nadie, porque esto lo que sí que es que estamos doblando la curva y el objetivo es que tomemos todas estas medidas para que en primavera podamos ya, además para vosotros es la época donde empieza lo bueno, tengamos unas condiciones que permitan, como mínimo, no tener más restricciones y, si puede ser, poder evitar el resto. Segundo, que se nos abra el mercado nacional y tercero, los mercados internacionales, ¿no? Pero en vuestro caso, pues yo creo que es mantener al relentín. Haremos esas ayudas directas nuevamente en 2021. El bono viaje se mantiene en el 2021 con nueva incorporación. En total van a ser, creo recordar, en torno a 15 millones de euros. Del bono viaje vamos a seguir en el 2021 incentivando esa demanda, ¿no? Por tanto, dentro de las limitaciones que tenemos, yo creo que son perspectivas moderadamente optimistas de poder mantener el negocio durante los próximos meses. Fernando,
las expectativas también desde el sector, desde la empresa, cuando las testeábamos, cuando le preguntábamos en nuestra encuesta a las empresas asociadas, en un 70-75% nos hablaban de que hasta primavera del 21 no tendremos una recuperación. Pero hemos visto el trabajo que llevan estos meses, como dice ahora Eric Campos, en el cual hemos incluso trabajado para que la norma nos permita salir a practicar, si mal no recuerdo, hasta con 30 personas. ¿Cómo ves tú también las expectativas? ¿Compartes lo de primavera? ¿Este cambio en la norma nos ayudará a salir adelante desde ya? ¿El otoño se plantea como siempre paradillo? Coméntanos un poco cómo lo ves tú, las expectativas para estos meses venideros. Yo, sinceramente, sí que creo que va a ser clave la primavera de 2021 y más clave todavía por el sentido de que somos muchísimas las empresas que nutrimos de grupos escolares, que son los que nos dan un pulmón y nos ayudan pues, que ya encadenemos Semana Santa con el mes de mayo, mes de junio, luego algunos trabajamos en campamentos, escuelas de verano y todo eso pues, combinándolo con el plaza a plaza, ¿no? Del público general. El ver cómo evoluciona todo, ¿no? Como decía Eric, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿qué va a pasar? De momento yo sí que es cierto que pues eso, en septiembre se veía todo un poco con más optimismo porque se había pasado un mes intenso de trabajo y parecía que se podía con esto, pero obviamente la seguridad que tengan incluso los docentes en las aulas y cómo se pauten esas salidas del centro, que a priori tendrían que ser, más seguras incluso que la propia aula, pero la responsabilidad, ¿no? Que hay para que tomen esta iniciativa y que realmente todo, ¿no? Todo el marco y las recomendaciones de la administración pública, ¿no? Que les den para ver si realmente se efectúan o no. Sí que estamos pues eso, pensando que será un periodo clave. Yo es cierto, y eso es una opinión totalmente personal, que ahora mismo no lo veo claro, que sea el horizonte para la pronta recuperación, pero sí que en cualquier cosa va a ser clave. En cuanto lo que está claro es que una temporada más como la pasada, pese a que al final el sabor de boca era bueno, ¿no? De que se había podido conseguir un mes de agosto bastante normalizado dentro de la nueva normalidad, un año más con solamente un mes y medio, si cabe, dos, si lo quieres estirar, no podemos seguir. Entonces, y hablando también de las ayudas, pese a que se de la buena voluntad, ¿no? De hacer esa ayuda directa con una cuantía totalmente específica, no será suficiente para nosotros. Entonces, nada, optimistas porque realmente hemos visto que se puede, que realmente el entorno nos ofrece también una ventaja, que hay una tendencia en auge e incluso yo lo catalogaría de necesidad social y luego tendré el tiempo de explicarlo un poco mejor, ¿no? De que realmente pues ya una sociedad muy estresada que vive muy deprisa, que tiene sobreexceso de pantallas, ya venía un auge, ¿no? La autenticidad que le brinda la experiencia de turismo activo con esto del COVID se ha magnificado, ¿no? Y yo creo que la gente pues ahora aprovecha nuestras actividades como punto de reencuentro y como punto de reencuentro hasta consigo mismo. Entonces, positivo sí, pero la verdad es que a corto plazo no hay que echar las campanas al vuelo, que se suele decir. Fernando, aprovecho que te tengo. ¿Qué diferencias crees tú que hay entre el turismo tradicional y el turismo activo? ¿Por qué siempre que encuestamos y hablamos entre nosotros decimos que el turismo activo tiene mucha potencia para salir primero? ¿Se debe solo a que lo practicamos en espacios libres, en espacios abiertos? Pues mira, viene al hilo de lo que estaba comentando. Yo la diferencia clave que le veo a otro tipo de experiencia es la propia desconexión, ¿no? Y que a lo mejor, pues, si acaso una persona que no está acostumbrada a hacer una actividad y le haces, aunque sean instrucciones muy concretas, con una gestión del riesgo muy pautada, pero el hecho de que tengan que estar, pues, pongo un ejemplo, ¿no? De abrir y cerrar un mosquetón, de estar asegurados, de estar en la zona que tú les has dicho que es zona de seguridad, el hecho luego de esa pequeña dosis de adrenalina, ¿no? Que hace, al fin y al cabo, hace sentirte vivo por un momento, te da ese subidón. Yo creo que eso es vital, ¿no? Para separarlo pues, de otras cosas que son más, a lo mejor un poco más culturales, que de hecho nosotros cada vez también combinamos más esta parte cultural, pero ese plus de cuando haces la actividad, centrarse sobre todo a la experiencia, a vivir experiencias sin distracciones de otro tipo, ¿no? Como hoy en día un WhatsApp, cualquier cosa nos distrae. El hecho de que sean como píldoras, ¿no? de autenticidad es lo que nos diferencia de otras experiencias turísticas.
Sí, claramente diferenciado. Además, somos grupos pequeños los que salimos a la naturaleza, no son grandes grupos masivos en el cual puede haber altos índices de contagio, todo más controlado, con unas instrucciones muy claras. La verdad que posiciona en buena casilla de salida al turismo activo. Eric, si hablamos de amenazas, incluso de déficits que pueda tener el sector, ¿sabrías identificar, tienes identificado algunas de estas amenazas que podamos tener, no solo para nuestro sector, sino en general, y algún déficit que tú veas que nos falta al propio sector por cubrir, por desarrollar, por mejorar? Bueno, con carácter general tenemos no un problema, sino una situación que yo creo que el programa Crea Turismo intenta solucionar y todas las acciones que hacemos desde Turisme, Comunidad Valenciana, y es que el problema estructural no es tanto del propio subsector del turismo activo, sino la falta de conocimiento de nuestro propio atractivo en materia de turismo activo por parte del resto de valencianos y valencianas, ¿no? Porque yo creo que muchas veces tenemos espacios naturales que además cuentan con este tipo de oferta complementaria que son los grandes desconocidos. La gente es capaz de buscar experiencias fuera cuando aquí tiene muchas, ¿no? Y a lo mejor las tiene en la misma comarca y no se da cuenta de cómo lo puede aprovechar, ¿no? Entonces, el primer reto nuestro, evidentemente, es poner el foco encima de vosotros, por eso trabajamos también a través del convenio, a través de Crea Turisme, y ese es nuestro gran reto. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo con los parques naturales, donde tenemos que intensificar esa relación con los parques naturales, que estamos trabajando precisamente en ello, aunque quede esa frase fatal, porque es un atractivo que puede enlazar y haces toda una experiencia. Ves el parque, conoces la oferta turística, los recursos turísticos y en este caso os convertís en un recurso turístico vosotros, ¿no? Este sería el problema estructural en el que estamos, ¿no? Y luego tenéis un problema que es el típico de las pymes y micropymes y otro estructural como es la estacionalidad. Tenéis un problema y evidentemente hay mucha estacionalidad y eso hace que las empresas que tienen que aguantar durante 12 meses y los trabajadores durante 12 meses, pues sea difícil, ¿no? En ese sentido también está nuestra labor de promoción. En cuanto a lo que son las propias empresas, yo creo que tenemos que seguir trabajando en definir esas necesidades profesionales, que ya de por sí es un sector muy seguro, un sector muy definido, y creo que en estas jornadas vais a tratar este tema precisamente, ¿no? Y en ese sentido también es muy importante que avancemos en lo que es la acreditación de competencias profesionales, porque hay gente que tiene una experiencia acumulada y luego falta un reconocimiento, y yo creo que el impulso que queremos dar precisamente al módulo de técnico en guía en el medio ambiente y el tiempo libre, pues puede ser una ventana para, combinado con ese reconocimiento de acreditación de competencia profesional, pues permita también una tranquilidad a muchos profesionales que llevan muchos años trabajando y que pueden seguir ofreciendo lo mejor de ellos en la Comunidad Valenciana. Por decir, yo creo que sería eso, ¿no? Conocimiento de la oferta, promoción de la oferta y luego la ordenación de la oferta, que en cualquier caso lo haremos siempre trabajando con vosotros, ¿no? Con CV Activa. No en vano, como habrá explicado supongo Francés, nosotros creemos plenamente en la cogestión de la política turística y en este caso la cogestión de la oferta de turismo activo, pues lo debemos hacer con CV Activa, ¿no? Somos protagonistas de ellos y realmente agradecemos esa cogobernanza, esa cogestión. Fernando, ¿identificas los mismos problemas, los mismos déficits que el director general? Bueno, con cuanto a amenazas yo creo que quedaría para una lista, ¿no? Y muchos de ellos no voy a tocarlos porque sé que se van a tocar en las siguientes ponencias, como pues sería un poco el marco legal, ¿no? El tema del déficit de formación específica, también pues el tema del intrusismo, ¿no? Que también se hablará. Pero si me tengo que quedar con algo, pues también sí que lo ha comentado también Eric, ¿no? Sería el que si esto se alarga y pues no da estabilidad al equipo, al capital humano que tenemos en nuestras empresas,
podemos llegar a perderlo y puede ser, en cierta manera, irreemplazable, ¿no? Porque realmente en nuestro equipo humano, pues eso tiene que tener una formación muy, muy específica, un conocimiento, y a veces ya no es la formación, es incluso el recurso natural, cómo trabajarlo en sí. A lo mejor te puede venir un guía de barrancos muy bueno, pero no conocer el barranco, tiene que tener esa pedagogía también de saber trabajar exclusivamente ese recurso natural en concreto. Otra gran amenaza, yo creo que no hay que obviarla en ningún momento, es que a través de la crisis sanitaria, que va de la mano con la crisis económica, yo creo que la crisis económica de momento no está en su momento más devastador. Yo creo que eso queda por venir y yo creo que esperemos que pase de largo, pero que nos va a afectar también bastante. Volveremos a lo mejor a posibles números de principio de década, ¿no? de allá sobre el 2011, 2012. Esperemos que no. Y también una amenaza que creo que es un poco rebuscada, pero que también tenemos que poner encima de la mesa, va a ser la saturación, ¿no? de algunos recursos naturales. Hemos visto este verano que ha habido un importante éxodo, ¿no? de gente que iba a playas o que iba a destinos internacionales, pues que ha visto los recursos naturales como esa salida, ¿no? de esparcimiento. Y ahí pues se junta una empresa de turismo activo, se junta también turismo deportivo y simplemente pues gente que hace excursionismo o esparcimiento por la naturaleza. Se han visto casos en Comunidad Valenciana, como podía ser el Gorgo de la Escalera, que CV Activa en su momento también participó de una mesa de trabajo con el ayuntamiento, de que ya directamente o prohibían o limitaban el aforo. Afortunadamente, al final fue controlar la capacidad de carga y que las propias empresas se repartiesen un poco el aforo, el cupo y los ratios, ¿no? para hacerlo dosificadamente. Veremos qué pasa, ¿no? Si se confirma esta tendencia de este último verano el año que viene, pero si de confirmarse y volver a masificarse, lo que hasta hace un momento era impensable que se pudiese masificar, pues CV Activa o animar a las empresas a que participen de mesas, que se acerquen a lo mejor a los ayuntamientos y a esta administración que normalmente siempre es más local, de ver cómo poder gestionar esto, ¿no? De hacer mesas un poco gestoras de determinados pues, recursos naturales con mucha afluencia, ver sobre todo que controlar el impacto y que no se degraden, porque no hay que olvidar que muchas veces eso también conlleva la acumulación de basuras por falta de civismo de algunas personas, etcétera, etcétera. Y muchas veces, y quiero remarcarlo, que incluso las empresas de turismo activo, por el hecho de que hacemos una actividad profesional de carácter lucrativo, ¿no? Al fin y al cabo, pues somos como los peores vistos. Y yo creo que no debe de ser así, que incluso muchas veces somos los que nos interesa no agotar ese recurso, ¿no? y poder seguir haciendo esa actividad. Y de hecho, incluso muchos compañeros de gremio lo sabrán, nos toca a veces de dar buenos consejos a gente que vemos que no lo está haciendo bien. Pues en una posada de un barranco, saltando donde no se puede, tirando basuras, etcétera, etcétera. Y muchas veces se nos ve mal y realmente lo que somos es parte de esa solución, ¿no? o de ese control. Yo sé que CV Activa en estos últimos tiempos incluso ha puesto en marcha, en trabajo con distintas diputaciones, guías de buenas prácticas. ¿Nos podrías comentar brevemente, porque ya el tiempo se nos ha echado encima? Sí, bueno, la guía de buenas prácticas te refieres a la guía que se ha estrenado recientemente en Valencia, ¿no? de la autoevaluación. Pues eso ha sido gracias a la Diputación de Valencia, se ha podido llevar a cabo una acción de que pues eso, tú mismo te haces como una autoevaluación de si estás haciendo más o menos las cosas como marca la administración pública y en función también de los criterios que decíamos antes, ¿no? De los planes de contingencia marcados por el ICTE y avalados también por ANETA. Gracias, Fernando. Todas estas acciones que hacen que nuestras actividades cada vez sean vistas como de mayor calidad, más seguras, porque no solo hay que serlo, sino también que se nos vea para que el cliente sepa dónde contratar y cuando está contratando a empresas acreditadas. Gracias por ese esfuerzo desde la organización. Eric, también darte las gracias por el esfuerzo que hacen desde la Dirección General, por ese contacto permanente y fluido que tenemos a través de Diego, de Sergio Bellantani, de los distintos compañeros de Rosa Molins que trabajan en la casa y que es una comunicación muy fluida. Bueno, y hasta aquí despedirles de este bloque, invitarles a seguir en esta línea de trabajo y agradecerles a los espectadores que han estado en nuestro primer bloque de la mañana para continuar ahora con el segundo coloquio. Gracias, Fernando, y gracias, Eric. Gracias a ustedes, gracias a vosotros.